Bueno, tengan todos muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un gusto el poder estar nuevamente acá en cabina de Viva Radio 93.3 FM. Le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, a todos aquellos que se están uniendo ya a live y también a todos aquellos que nos van a escuchar y ver a través de TikTok. Hemos ingresado a la plataforma de TikTok también, nos pueden encontrar como Viva Radio, así que les invitamos a que puedan unirse a esa transmisión y que puedan también compartir, ¿verdad? En esta oportunidad estamos nuevamente en su programa Soluciones Online, ¿verdad? Donde tratamos puntos directamente sobre derecho que son trascendentales y que son del día a día, lastimosamente, ¿verdad? Y pues esta mañana tenemos un tema bastante interesante para que podamos compartir, y es sobre la trata de personas. Y temprano platicaba con un colega y me decía la trascendencia que tiene esta temática, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hablamos o pensamos sobre la trata de personas, creemos que son solo situaciones que se pueden dar de carácter internacional o que lo sufre solamente la gente que es vulnerable porque está en una transición o hacia un país de forma irregular, ¿verdad? Pero fíjese de que la trata de personas es un tema mucho más amplio, porque esta puede ser, hay diferentes modalidades y vamos a comenzar quizás dando el concepto de qué debemos de entender por trata de personas. Y dice un concepto que encontraba por ahí, que es un delito, primero que es un delito grave y de violación de derechos humanos. Cuando hablamos de la violación o vulneración de derechos humanos, estamos hablando de vulnerar la parte fundamental del ser humano, la esencia del ser humano, que es la dignidad. Entonces, cuando usted escucha que hay una vulneración o violación de derechos humanos, pues nos estamos refiriendo específicamente a esto, a que se ha transgredido la dignidad del ser humano. Y dice que la trata de personas consiste en la captación, en el transporte, en el traslado, en la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder con el fin de explotarlas. Ese es el concepto como un poco más genérico de lo que es la trata de personas. Y no sé si alguno de los radioescuchas ha alguna vez escuchado, valga la redundancia, el uso del término trata de blancas. No sé si hermano Lisan tal vez ya había escuchado anteriormente, ¿verdad? Ya es un término en desuso. Pero a la trata de personas se le conocía como trata de blancas hace mucho tiempo. De hecho, este concepto, ¿verdad?, surgió allá por el siglo XIX, principalmente en el traslado de Europa hacia Estados Unidos. Porque lo que ocurría, o la modalidad de la trata de blancas en ese momento, es de que se usaba para referirse al traslado forzoso de mujeres europeas, principalmente blancas, y de ahí el término, ¿verdad?, hacia otras regiones, principalmente Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, con la finalidad de la explotación sexual. Entonces, de allí nace el término de trata de blancas, porque eran mujeres europeas, específicamente blancas, las que eran forzadas a poder ser trasladadas, ¿verdad?, a otro continente para poder ser explotadas de diferentes maneras, ¿verdad? Pero este término pues
está en desuso y ya no se utiliza, ¿verdad? Por lo peyorativo, por dignificación, por muchas situaciones de derechos humanos sobre el derecho a las mujeres, ¿verdad? Entonces ahora utilizamos habitualmente lo que es la trata de personas, ¿verdad? Y que es un término mucho más amplio, porque la trata de personas, cuando hablamos de personas hablamos de todo ser humano, ¿verdad? Niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, en cualquier ciclo de vida. Entonces, este no es un delito ahora que sea exclusivamente contra la mujer, sino que también puede ser contra los hombres. Y vamos a ver algunas modalidades de la trata de personas donde nos vamos a dar cuenta que también los hombres pueden sufrir este tipo de situaciones y que incluso hay personas que quizás ni tan siquiera se lo imaginan y están bajo la modalidad de trata de personas, y ya me van a comprender por qué es el término, ¿no? Fíjense que las formas comunes de explotación o de trata es la más común, lastimosamente, pues es la explotación sexual, el trabajo forzado o servidumbre, la mendicidad forzada, el tráfico de órganos, un matrimonio forzado, reclutamiento de niñas o niños para servir en la guerra, que son situaciones que podrán decir, bueno, acá no nos afecta, ¿verdad? En El Salvador, pero como las normas son generalizadas, ¿verdad? Y vamos a ir viendo como algunas específicas, por ejemplo, el trabajo forzado. Bueno, la trata de personas puede ser interna, le llamamos trata de personas al desplazamiento forzado para ser explotado de una persona interna, cuando si nos vamos a ir a la parte geográfica del país, ¿verdad? Cuando nos desplazan, por ejemplo, de San Salvador hacia el interior del país, ¿verdad? Hacia Occidente, Santa Ana, hacia Chalchuapa, cualquiera de los distritos, ¿verdad? Y con la finalidad de cualquier tipo de explotación. Y aquí es donde yo les decía de que muchas veces, y esto lastimosamente ha sido una situación generalizada por años en el país, donde por ejemplo las niñas de la zona rural muchas veces son captadas para poder realizar oficios domésticos en la capital, por ejemplo, o en cualquier otro municipio. La trasladamos de su zona rural hacia cualquier lugar con la finalidad de ofrecerle un trabajo. Y las niñas o a veces también los padres contribuyen en ese sentido, permiten que estas niñas puedan ser llevadas, ¿verdad? Y las personas le ofrecen, nosotros le vamos a dar alimentación, le vamos a dar techo, le vamos a dar todo lo que necesite, solamente tiene que irse a vivir, ¿verdad? A la casa donde va a realizar estas labores domésticas. Y bueno, con el pasar del tiempo, ¿verdad? Esas labores domésticas se convierten, no hay un pago, y comienzan a hacerse de forma forzada, ¿verdad? Contra aquella amenaza de que estás en un lugar donde no nadie te conoce, lejos de casa, y pues o servís acá en casa o no sé qué vas a hacer. Muchas veces también se da la figura en el sentido de que de la esclavitud, donde y me podrán decir, en el año 2025 hablar de esclavitud, hay diferentes modalidades de esclavitud, y entre ellas está la modalidad con la trata de personas, donde a esta persona que se está explotando
siguiendo con el ejemplo de los oficios domésticos, ¿verdad? Que hemos trasladado de una forma forzosa, de alguna manera, de lo rural a cualquier lugar, ¿verdad? Para poder prestar sus servicios, ¿verdad? Muchas veces a estas personas las dejan bajo llave. Entonces allí hay una modalidad también ya un poco delicada, ¿verdad? O sea, hay un concurso de delitos, le conocemos los abogados, ¿verdad? Que no solamente se comete el delito de trata de personas, sino que allí podría haber privación de libertad, alguna forma de esclavitud, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí algunas situaciones donde podemos ver esa modalidad de trata de personas interna, ¿verdad? Y ocurre también, no nos vayamos solamente a la parte de las niñas, las adolescentes, las mujeres, ¿verdad? Que son trasladadas para uso de oficios domésticos, también los hombres que les prometen el poder realizar una actividad laboral fuera de su espacio, ¿verdad? De donde viven y hacia un lugar lejano. Y al momento de llegar, pues comienzan las cosas bien, pero posteriormente, pues ya no le ofrecen el mismo pago. ¿Y por qué no me está pagando? Porque le damos alimentación, porque le damos donde dormir. Entonces allí ya se está dando una modalidad de trata de personas también. En relación a las diferentes o las formas más comunes, ¿verdad? Que decíamos anteriormente, la mendicidad forzada. Lastimosamente en nuestro país ustedes lo van a ver de una forma muy, muy común. Niñez y adolescencia en los semáforos, en los diferentes semáforos de las grandes urbes. Santa Ana no es la excepción. Santa Ana Centro, ¿verdad? La capital, no se diga, San Miguel, Sonsonate. Bueno, la verdad que quizás en la mayoría de ciudades urbes o ciudades grandes, ¿verdad? Podemos ver nosotros niñas y niños, adolescentes incluso, que están pidiendo en los semáforos, están en las esquinas y no crea que están bajo su voluntad. Eso muchas veces nosotros somos movidos a, no sé si utilizar la palabra en ese término, como lástima, ¿verdad? O a misericordia, ¿verdad? Que vemos a los niños que están mendigando y procuramos darles alguna moneda o si es la posibilidad, algún alimento. Pero fíjese que muchos de estos niños tienen una cuota que llevar. Y no por un particular, la mayoría de estos niños tienen una cuota por sus mismos padres. Una vez yo vi un reportaje en un canal de noticias, sí, en el canal 4, ajá, en donde estaban saliendo reportajes de que había en El Salvador una señora que llegaba todas las mañanas con 2 niños, así vestiditos con ropa rota, digamos, sí, así todos sucios, digamos. Y un reportero se puso a grabarla. En la tarde, 5 o 6 de la tarde, la señora se iba, les cambiaba la ropa, ya bien ropa bonita, y se iban. Y la siguieron y resulta que los niños no eran de ella, que ella los usaba para conseguir dinero. Correcto. Y eso es una modalidad de trata. Sí. Y lastimosamente se da. O sea, usted puede ver en las esquinas, en los semáforos principalmente, ¿verdad? Niños en esa condición. Y lo peor del caso es de que bajo la obligatoriedad de los padres salen a mendigar y los padres no trabajan. Padres alcohólicos, padres que de alguna manera hay alguna forma de vulneración de derechos y deben de llevar el sustento a casa. Son historias verdaderamente tristes, ¿verdad? Pero son situaciones que lastimosamente se dan acá en El Salvador y en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Lastimosamente hay países donde las condiciones son mucho peores en relación a la explotación infantil. Por ejemplo, Cuba,
Es un país donde por ser netamente turístico, ¿verdad? Se aprovechan todas las zonas turísticas para muchas situaciones, y entre ellas la mendicidad y la prostitución. Y muchas de esas personas no lo hacen de manera voluntaria, sino que les obligan a pedir, a prostituirse, por lo que están bajo esta figura de la trata de personas. Entonces ahí podemos ver modalidades de trata de personas. Y otra modalidad un poco común, lastimosamente, ¿verdad?, es para todos los migrantes que van de camino hacia cualquier país, ¿verdad?, no necesariamente hacia el norte, pero que deciden migrar fuera del territorio nacional, y en el camino, bueno, ya se ha pagado a una persona, ¿verdad?, que les vaya guiando el camino, comúnmente conocidos como coyotes. Pero en el camino ocurren situaciones donde estas personas ceden principalmente a las mujeres, ¿verdad?, para poder obligarlas a realizar acciones contra su voluntad, principalmente de explotación sexual. Y eso es una situación que lastimosamente, bueno, en México se vive mucho. Bueno, no puedo generalizar, ¿verdad?, pero muchas de las mujeres migrantes han sido obligadas a tener que realizar explotación de esta naturaleza para continuar su ruta. Y se imaginan estar tan lejos de casa, ¿verdad?, estar sin dinero, sin alimentos, sin techo, y que este X le diga, bueno, si querés que continuemos el camino, tenés que ceder a algunas situaciones y vamos a seguirte cubriendo alimentación y techo un par de días acá, y continuamos el camino. Eso es muy común principalmente en México. Y las situaciones también que son vulnerables en México, ¿verdad?, por toda la violencia que ahí se vive. También la captación, porque hasta hace un par de años, ¿verdad?, se dejó de escuchar, pero habían grupos reconocidos que los famosos coyotes vendían a la gente por un par de monedas. No vayan a creer que por cientos ni miles, ¿verdad? No, ya eran tratos, y ya de ahí que caía la llamada al familiar acá a El Salvador. Mira, acá tenemos a su familiar, y si no nos da $5,000, no va a seguir la travesía hacia el norte, ¿verdad? Entonces, sobre todas las situaciones que le ocurrían al pobre migrante, sobre eso aún también ocurría esta situación de explotación, que de alguna manera podrá decirse, quizás no es explotación porque no lo obligaban a realizar trabajos forzados, etcétera, pero sí había un lucro tras la privación de libertad que se tenía sobre esas personas. Y hay casos excesivos donde no se dieron y las personas desaparecieron. O sea, México es, por ser un país migrante, ¿verdad?, dentro de la ruta del migrante, tiene grandes flagelos en relación a situaciones de derechos humanos, lastimosamente, y la trata de personas es una de ellas, ¿verdad? Otra modalidad es el matrimonio forzado. Antes en El Salvador, pues hasta hace un par de años, pues lastimosamente se daba donde las adolescentes era permitido y era legal que se casaran con el consentimiento de los padres. Y esto se daba quizás un poco más en la zona rural, aunque no está exenta, ¿verdad?, cualquier zona del país, pero se daba mucho en la zona rural, donde una persona ya mayor
pues le gustaba la joven del pueblo y le decía a los papás, miren, denme a la niña y yo voy a cubrir todas sus necesidades. Ustedes saben que la parte económica no es problema, les vamos a dar la tierra, les vamos a facilitar muchas situaciones, ¿verdad?, económicas. Solamente denme a la niña que se case conmigo. Y de allí la reforma al Código de Familia, donde los notarios no podemos celebrar matrimonios entre una persona adulta y un adolescente. Antes, quizás hace unos 5 o 6 años de la reforma, con el consentimiento de los padres solamente se levantaba el acta, ¿verdad?, donde los padres, uno de los padres autorizaba o consentía que se casaran, y esta situación se daba, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría allí? Había una vulneración de derechos y una forma de trata de personas. Porque la familia, en son de tener como las posibilidades económicas, ustedes saben que en la zona rural hay muchas necesidades, entonces decían, bueno, aquí está tu oportunidad y vas a ser feliz. Entonces, esa modalidad lastimosamente era muy, muy común. Ahora, lastimosamente no ha desaparecido. Lo que pasa es de que ya no es legal, pero la unión entre un adolescente y una persona adulta en son de que es quien cubre las necesidades de la familia, siempre existe. Esa situación siempre existe. En el campo laboral nosotros vemos adolescentes que verifican parto y quien llega a reconocer como papá, ¿verdad?, al recién nacido, una persona, aunque parezca risible, de 50 años. Y ocurre. Y a veces hasta nos cuestionamos, ¿verdad? Y de verdad usted es el papá. Porque sí, ¿verdad? Y al entrevistar al adolescente, sí, él es mi pareja. Entonces, ¿creen ustedes que lo que puede haber allí es verdaderamente amor? Tras ese tipo de situaciones, lo que puede haber muchas veces es trata de personas, que se ha forzado un matrimonio en son de beneficios económicos para la familia. Entonces, esas son quizás las modalidades más comunes, ¿verdad?, en relación a la trata de personas. Son las 11:32. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para seguir hablando sobre este tema muy interesante. Como pueden ver ustedes, podemos estar ante un caso de trata de personas y ni imaginarlo. Entonces, después de la pausa, vamos a ver algunas características claves que nosotros debemos de conocer para identificar si alguien está siendo víctima de este delito. Así que no se desconecte. Igual, si quiere escribirnos, 75 54 28 27, lo puede hacer también a live, lo pueden hacer también a través de TikTok ahora, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el tema. Gracias. Mercanet, soluciones en publicidad. Todo lo que te imaginas puede llegar a la palma de tus manos. Banners, stickers, flyers y mucho más. Contactanos al 2452 7329. Mercanet, soluciones en publicidad. ¡Ey, celebremos juntos, pues! En Alquileres y Eventos Suriel lo tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitas. Mesas, sillas, manteles, servicio de alimentación y organización de celebraciones.
Estamos ubicados frente al Mercado Provisional en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Alquileres y Eventos Suriel. ¡Celebremos juntos! No hay nada igual que el sabor de la cocina de la abuela. Exquisitos típicos de nuestro pueblo. Yuca con chicharrón, chilate y dulces, sopa de gallina y mucho más. Típicos del pueblo. Nos encontramos sobre calle Tazumal número 23 aquí en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Típicos del pueblo. Un pedacito de El Salvador. La adoración es una llave que puede tocar el corazón de Dios. Y por eso te invitamos a que adoremos juntos. Visítanos en el Centro Cristiano de Adoración Dios de Pactos, los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana. Creemos que su presencia está aquí. Porque mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ella. Acompáñanos en Iglesia Cristiana Josué El Refugio, todos los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Síguenos en redes sociales como Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Somos una iglesia joven con una visión grandiosa. Bueno, estamos de regreso acá en nuestro programa Soluciones Online, ¿verdad? Estamos tratando el tema sobre la trata de personas, valga la redundancia de palabras. Si hay alguien que quisiese compartir, ¿verdad?, alguna experiencia que conozca o alguna duda que tenga, puede escribirnos al 7554-2877 de acá de cabina, o puede escribir en el live. Mi hermano Lisam está ahí pendiente de todos los comentarios para poder despejar alguna duda, ¿verdad? Como decíamos, las diferentes modalidades que tenemos sobre la trata de personas pueden ser variadas, pero ¿cómo identificar si efectivamente alguien está sufriendo este delito? Porque como decíamos, el delito pues se comete en contra de la voluntad, están de manera forzosa realizando actividades, ya sean desde un punto de vista lícitas o ilícitas, pero contra su voluntad, y ahí es donde se transgreden los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo o cómo puedo yo identificar a alguien que está siendo víctima de este tipo de delitos? Fíjense que una persona va a aparecer controlada o vigilada por alguien más siempre. Los niños que están en el semáforo, no crea usted que están solos. Usted los ve solos en la esquina, pero a media cuadra hay alguien controlándolos, que verifican, y quizás principalmente más allá no les interesa que no los vayan a atropellar, que los vayan a golpear, ¿no? Lo que les interesa es contabilizar cuántas personas se detuvieron y cuánto más o menos pueden llevar económicamente. Entonces, las personas que habitualmente están siendo víctimas de trata se denotan que están siendo vigiladas, se ponen nerviosas, ¿verdad? Y están platicando con las personas y están volviendo a ver así despistadamente, que uno dice, bueno, ¿y qué te pasa? O sea, porque le están contando una situación de un problema a uno y están pendientes, ¿verdad?, de su entorno. Entonces, esa podría ser una señal de alerta de que una persona está siendo vulnerada o está siendo víctima del delito de trata de personas, ¿verdad?
también que no puede movilizarse libremente o hablar por sí misma, ¿verdad? Nosotros hemos conocido casos donde a las mujeres las llevan a pasar consulta y está el tratante a la par de... Y a veces también ocurre, porque ya me acaba de venir un caso a la mente, ¿verdad? Hace un par de añitos. Llega una adolescente a pasar una consulta que era hondureña. No llevaba documentos, solamente manifiesta ser hondureña y llega con una señora salvadoreña, embarazada, con una crisis en su situación psicológica, y pues es atendida en una institución de salud. Cuando está siendo intervenida, esta señora no permite que el adolescente responda a preguntas personales, ¿verdad? Nombre completo, edad, dónde vive, ¿cómo se llama? Fulanita de tal, responde la señora. ¿Cuántos años tiene? Tantos. No dejándole ni tan siquiera pronunciar palabras. Y al ver el rostro del adolescente, un rostro de temor, ¿verdad? Este caso en particular, y acá vamos a dar ya los consejos, ¿verdad? A nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Este caso en particular, esta jovencita, no recuerdo, creo que tenía, no recuerdo si 15 o 16 años, pero esta joven comenzó a escribirse con una persona de acá de El Salvador a través de Facebook. Así es como se conoce, y con engaño le dicen que se venga a El Salvador, que se van a conocer. Y ya estando acá en El Salvador, y esta historia no es de allá de otro lugar, esto ocurrió en Ciudad Real, acá nomás. Estando ya en esa zona del país, ocurre, ¿verdad? Lo peor, que la obligan primero a sostener relaciones sexuales con esta persona, que no era el que aparecía en la foto de perfil, ¿verdad? Típico y lógico. Y la obligan a realizar todas las acciones, todas las labores de casa: lavar, planchar, cocinar, todo. Una niña prácticamente, fuera de su casa, de su país, en un lugar tan lejano, sin dinero. ¿Qué creen que le tocaba? Y la institución en salud logra identificar que es víctima de trata. Cuando se identifica, buscan por todos los medios fugarse de la institución, porque ya perciben los movimientos, ¿verdad? Entonces le dice a la chica, a la señora, que se debe de fugar. Gracias a Dios, pues este caso llegó a un buen término, porque la joven pues fue llevada nuevamente hacia su país con sus padres, y los tratantes, ¿verdad? No le puedo decir qué fin tuvieron, porque ya no tuve conocimiento, pero son cosas que se dan. Y usted puede ver caminando a una joven en el mercado y usted no sabe cuál es su situación. Entonces estos signos de alerta deben de despertarnos a nosotros, ¿verdad? El preguntar, bueno, ¿y te sentís bien? ¿O qué te pasa? ¿O tenés algún problema? ¿Alguien te está controlando? ¿Alguien te está vigilando? Como les comentaba en el caso de la joven hondureña, otra de las señales de alerta es de que por lo general las personas que son tratadas, se les retienen sus documentos por terceros, no tienen su identificación. Pueden ser mayores de edad, pero no portan pasaporte, no portan documento de identificación, independientemente del que sea, porque es una manera de retenerles, de obligarles.
Entonces ellos jamás se van a identificar a través de un documento. Y muestran ese signo de miedo, ansiedad o sometimiento extremo, ¿verdad? O sea, hacen caso hasta lo último. Entonces son comportamientos del ser humano que desde un punto de vista no son normales, ¿verdad? Sino que hay que prestar atención. Otro signo de alarma es que trabaja en condiciones abusivas o no recibe paga. Fue engañada por promesas falsas de trabajo, estudio o romance. Fíjense que acá en El Salvador hay un documental que ustedes lo pueden encontrar en YouTube sobre trata de personas y los clasificados. Así lo pueden encontrar, clasificados del periódico. Una institución se dio a la tarea de comenzar a contestar los clasificados que salen, aún salen. Lo que pasa es de que como ya no utilizamos tanto el medio periódico, ¿verdad? Pero en los clasificados usted encontraba en la parte o encuentra aún en la parte de oportunidades laborales algunos anuncios que dice se solicita joven de 18 a 30 años para labores domésticas, llamar a tal número, y no hay mayor información. Pues este reportaje se dio a la tarea de contestar aquellos clasificados que eran como más sospechosos. Y cuando responden, primero que responde un hombre, ¿verdad? Y quien hace la llamada es una señorita y le pregunta de quién qué va a trabajar, ¿verdad? Y le pregunta que dónde vive, y ella le da una dirección falsa y le dice, venite para la capital, aquí te vamos a esperar, vas a tener un buen salario, no te preocupes por lo que vas a hacer. Desde allí, cuando le digan un buen salario y que no te preocupes por lo que vas a hacer, ya es un signo de alerta. Es que no son situaciones lícitas, que no son situaciones positivas que le van a traer un bien, ¿verdad? Que esto puede ser una modalidad de trata de personas, ¿verdad? O también se da, y en ese documental aparecen las falsas expectativas educativas que salen los anuncios en internet, ¿verdad? Una beca para continuar estudiando o estudiar fuera del país, y quizás allí no es una ambición sino que un ánimo de superación, ¿verdad? Dice, voy a aplicar a este formulario y metemos todos los datos y al final, y hay gente que ocurre, esto ocurre lastimosamente, que viaja a otro país, allá son recibidos y pues allá son tratadas. Entonces son situaciones bien comprometedoras, difíciles, incluso de decir, difícil de creer, ¿verdad? Pero sí se da en el medio, lastimosamente. ¿Cómo podemos prevenir este delito, verdad? Primeramente informándonos, ¿verdad?, sobre las formas de trata, que ya lo veíamos al principio del programa. Esta semana tuve la oportunidad de estar con una escuela formadora en el área de enfermería, y le decía a los jóvenes que atendí con una temática que está bien las redes sociales, pero si yo voy a ocupar 20 minutos de redes sociales en el día, que 5 de esos minutos los puedo ocupar para buscar temas relevantes. Por ejemplo, ¿en qué consiste la trata de personas? Usted le pone en el buscador ahí en YouTube, le va a dar una infinidad de información sobre el tema. Entonces es bien importante el tener información, conocer del tema, para no ser engañados, ¿verdad? Y no caer nosotros en alguna forma de trata. También sería desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad. Es que no todo lo que brilla es oro, pero como a veces, ahí sí, ¿verdad? A veces es la ambición. A veces es la ambición del ser humano y dice, no dicen ni para qué me van a contratar, pero me dijeron que me van a pagar $5,000 mensuales.
¿Y para dónde vas? Para Dubái. Y como el viaje de Dubái tiene escala en España, ¿verdad? Hasta España llega. Y en España, lastimosamente, es un país con mucha trata de personas, principalmente para la explotación sexual. Es que esa modalidad, lastimosamente, es la más común. Brasil tiene los índices más altos en explotación sexual en cuanto a trata de personas. Esto no lo estoy inventando yo, usted puede buscar información sobre esta situación. Porque como son países tan grandes y países donde hay mucho turismo, entonces de una forma engañosa, ¿verdad? Venga, trabaje con nosotros acá en tal país, ¿verdad? Y le ofrecemos tanto. Y el salario es libre. Acá le damos alimentación, vestuario, pero no le dicen qué tipo de vestuario. Comida, techo, etcétera. Entonces, esas ofertas demasiado buenas, creo que hay que prestarle atención antes de dar un paso en falso, ¿verdad? También no entregar documentos a desconocidos. O sea, jamás. Si ya vemos nosotros de que lo que nos están solicitando es que entreguemos nuestro pasaporte fuera del país, ¿verdad? Usted no lo debe entregar. Esa es su documentación de identificación. Dentro del país es su DUI. Fuera del país es su pasaporte. Aunque los centroamericanos podemos viajar, salir de las fronteras patrias con nuestro DUI, pero si yo me quiero identificar acá nomás en Guatemala, debo identificarme con mi pasaporte. Entonces, una recomendación para todos los radioescuchas y los que nos ven es que cuando salgamos del país siempre portemos nuestro pasaporte, porque es el documento legal con el cual nosotros nos vamos a identificar fuera de El Salvador. Y otra situación es denunciar, ¿verdad?, que haya situaciones sospechosas a las autoridades. Cada país pues ha hecho sus esfuerzos propios para poder identificar la trata de personas, para poder informar sobre este tema a la población. De hecho, El Salvador, nosotros contamos con la Ley Especial contra la Trata de Personas, el decreto 824, vigente desde enero del 2015. Los esfuerzos del gobierno de El Salvador son a partir del 2015 para poder contrarrestar este tipo de delitos. Y cuando hablamos de la parte punitiva del Estado, ¿verdad? Es como la parte donde papá Estado nos dice, si cometes estas acciones, estos son los castigos. Entonces de eso se encarga el derecho penal. Y en el caso de la trata de personas, en nuestro país está regulado que el delito tiene una pena de prisión de 10 a 14 años. Y si hay, por ejemplo, agravantes, que puede ser cuando son sobre niñas, niños, adolescentes, cuando son personas incapaces, cuando hay otras situaciones que puedan agravar directamente el hecho, ¿verdad? La pena es de 16 a 20 años. Entonces debemos, ¿verdad?, de denunciar estos hechos. Y fíjense que yo siempre les digo a las personas, los abogados aprendemos a ser como mal pensados, que es mejor imaginárselas y que no sea, o pasarnos de ilusos y que haya un delito cometiéndose enfrente de nosotros y que nosotros no hicimos nada. Entonces, a veces ante aquellos signos de alerta, ¿verdad?, de una jovencita que notoriamente pues no es de acá de la zona o cualquier situación, entonces nosotros podemos identificar de que podría, y aún sobre aquellas signos de alerta, ¿verdad?, de las que hablábamos, donde puede ser que esté manifestando temor, que esté pendiente si le están vigilando. Entonces allí algo pasa. Alcaldías municipales como Santa Ana Centro
han hecho un esfuerzo más allá de la ley especial. Ellos tienen reguladas ordenanzas municipales contra la trata de personas, y esto es admirable, ¿verdad? Desde el año 2014 ya habían algunas situaciones que iban encaminadas a esto, y cuando sale la ley especial, allá por el 2018, ya la alcaldía municipal en ese momento de Santa Ana genera la ordenanza municipal en relación a la trata de personas, ¿verdad? Y que nacen los espacios de las unidades de la mujer, unidades municipales de la mujer. En teoría, todas las alcaldías deben de contar con una unidad de la mujer, donde velan por las garantías y los derechos de las mujeres específicamente, ¿verdad? Entonces Santa Ana Centro cuenta con una normativa que garantiza esta situación, y nuestras autoridades, por ejemplo, dentro de la Policía Nacional Civil existe la unidad llamada Unimujer, que es la unidad especializada para la atención de mujeres. Unimujer atiende casos de niñez, adolescencia y mujeres en cualquier etapa de vida. Entonces ellos han sido capacitados para poder identificar, ¿verdad?, algunas situaciones de trata de personas. Quizás vamos a hacer las gestiones, tal vez algún día nos pueda acompañar alguien de Unimujer de acá de Chalchuapa, ¿verdad? Yo conozco algunos de los que pertenecen a Unimujer, y creería que haciendo alguna gestión, tal vez si nos pudiesen acompañar, ¿verdad? Fuera excelente que nos explicaran los procedimientos, no solamente de la trata de personas, sino todo lo que Unimujer realiza acá en Chalchuapa, porque están activos, trabajamos muy de la mano con ellos, y es una unidad muy comprometida en relación a la garantía de los derechos de niñez y adolescencia. Entonces debemos de buscar aquellas instancias legales donde puedan apoyarnos, ¿verdad?, para nosotros, en el peor de los casos, si hemos sido víctimas de este flagelo, el poder denunciar y poder salir de esa situación, ¿verdad? Y también se puede acudir a la unidad fiscal especializada de trata de personas, ¿verdad? En Santa Ana, pues hay también una unidad de la mujer, donde también se ve este delito de trata de personas. Y como les decía, no lo tenemos que ver solamente con la trata en relación al abuso sexual, ¿verdad?, sino que en cualquiera de las formas, si hay alguna mujer que le están obligando, ¿verdad?, a realizar las acciones de casa, que la han desplazado de su hogar y la están obligando. Hay un reportaje muy muy conocido de un caso en México de una joven que ella con engaño fue contratada. Allá le llaman planchaduría, acá sería como alguna figura de una dry clean, donde la joven era obligada a planchar por más de 18 o 20 horas diarias. Cuando ella quiso renunciar o quiso ceder de esas situaciones, ella fue literalmente encadenada de los pies al planchador. Y en una situación extrema donde ellos salieron, y quizás se va a escuchar feo, ¿verdad?, a la iglesia fueron. Los dueños de la planchaduría salieron a la iglesia y había una oportunidad para escaparse, pero esa joven salió irreconocible de ese lugar. Lógico, a esas personas las capturaron, fueron sentenciadas por el delito de trata de personas. O sea, hay tantas modalidades que nosotros ni nos podemos imaginar, ¿verdad? O sea, siempre y cuando estén realizando las acciones de que ha habido un desplazamiento de un lugar hacia otro, y que le están obligando a realizar acciones que usted no quiere realizar, entonces allí hay trata de personas. O sea, no lo tenemos que ver así como tan que solo con una modalidad que habitualmente la tenemos conocida, ¿verdad?, sino que cualquiera de las modalidades que hablábamos, ¿verdad? Si alguna mujer ha sido obligada, ¿verdad?, a contraer matrimonio o la unión libre, ¿verdad?,
a que esté con una persona porque ayuda económicamente a la familia. Eso es trata de personas. Mi mamá me mandó con, incluso se puede dar dentro de la familia, que mi mamá me mandó con mi tía, para vivir con ellos, y ellos me obligan a hacerles todo el oficio del hogar y no me pagan. Eso es trata de personas. O sea, no tenemos que irnos a un universo tan grande, ¿no? Las modalidades son diversas. Un hombre puede ser de que dentro de las acciones laborales que le prometieron no se las cumplen, y sobre eso le retuvieron su documento y no le permiten hasta que termine el contrato y no le pagan. Eso es una forma de explotación laboral y que es trata de personas también. Entonces podemos ver que hay un sinfín de situaciones de las cuales en el medio donde nosotros nos movemos pueden existir y que nosotros podemos identificar y en la medida de lo posible, lógico, sin ponernos en mayor riesgo, ¿verdad? Ver de qué manera apoyamos, o incluso se pueden hacer algún tipo de avisos anónimos, ¿verdad? Fíjese que yo he identificado a una joven en tal lugar que a mi parecer está obligada en ese lugar. Entonces ya las autoridades intervienen en esos casos. Se puede identificar. Si no hay delito, qué bueno, ¿verdad? Pero si había delito, ya ayudamos a alguien a salir de un problema grave. Así que este ha sido el tema de esta semana, trata de personas. Si hay alguna duda, alguna situación, nos pueden escribir en el transcurso de la semana. De igual manera, si tuviesen alguna incógnita en relación a este video que usted va a ver posterior, nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto le vamos a dar respuesta. La próxima semana tenemos invitados de lujo en el programa, así que no se lo vaya a perder. Ya estamos haciendo ahí las gestiones para que la otra semana estén unos expertos con nosotros en unos temas muy bonitos, así que les invito a no perderse su programa Soluciones Online. Muchas gracias, hermano Lizán, por siempre estar con nosotros acá, y a todos nuestros radioescuchas, a los quienes nos ven en live en TikTok, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.